Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigas, amigos. Estamos iniciando el en vivo del día de hoy. Mariana, buenas noches. ¿Cómo Hola, estás? Marco. Muy bien, muy Qué contenta. bueno. Esperemos que hoy no se nos vaya la luz. Espero que no se nos vea la luz como la otra vez. ¿Tú cómo estás? Bien, también. ¿Sí? Gracias. Bien. Sí. ¿Cuál Más es bien el que tema de llegue la hoy? luz, que nos llegue la luz. Que nos llegue la luz, por favor. Sí, que se nos ilumine el alma, el corazón y todo. A todos los presentes. Sí, saludos, Sí. saludos a todas las personas que están en línea, aquí viéndonos en vivo, pero también a quienes nos vean en repetición. Saludos a ustedes, gracias por estar aquí en la página. Y bueno, pues el día ¿Cuál de es hoy, el tema? el día de hoy, sí, Temazo. Chan, chan, chan. el día de hoy vamos a tocar un tema que, fíjate, vamos a abordar como diferentes perspectivas, porque se presta el tema para eso. El tema del duelo en la relación, porque hablar de duelos, aunque podemos hablar de temas generales, pues no hay una regla en particular como el cómo se debe vivir un duelo, o incluso el que todas las personas lo vivamos igual, ¿no? O sea, no es una cuestión así como General. tan cuadrada, exactamente, Ajá. tan de regla. Y esto es interesante porque pues, nos vamos a dar cuenta, o vamos a ir abordando, los diferentes tipos de duelos que podemos vivir. Y bueno, ahorita abordándolo desde el tema de una relación, cuando se termina una relación, pero que también puede ser el duelo pues de muchas otras cosas, ¿no? O sea, vivir un duelo lo podemos vivir en cuanto a perder una persona importante en nuestra vida, en cuanto a también si alguien cercano a nosotros trasciende o termina su ciclo de vida, bueno, eso es otro tipo de duelo. Y que finalmente sí hay como cosas en común en cada uno de estos duelos. Entonces, si ustedes están pasando por un duelo o si están ante, a lo mejor incluso hasta la perspectiva de terminar una relación o algo así, entonces este tema les va a ayudar bastante. Para iniciar, Marco, ¿nos puedes compartir qué es un duelo? ¿O ¿Qué a es qué un nos duelo? referimos cuando hablamos de duelo? Bueno, el tema del duelo lo podemos, a ver, la palabra duelo representa lucha. Un duelo es una lucha, es como un proceso de guerra. Interesante la palabra, ¿no? Como referirse a dejar ir algo es una lucha. Entonces la misma palabra nos va metiendo hacia un primer como factor interesante. Entonces sí, cuando atravesamos una pérdida, entonces se abre una lucha en nosotros. La lucha que trae consigo el proceso o el viaje a través del cual nosotros vamos a vivir el proceso en el cual nos vamos a adaptar nuevamente a nuestra vida, pero con la diferencia de que aquello que estamos dejando atrás ya no va a estar. Entonces todo ese proceso, todo ese viaje interno que vamos a vivir y en el cual nos vamos a enfrentar contra nuestros propios miedos, nuestros demonios internos, contra nosotros mismos incluso, porque un duelo es una lucha contra ti misma en muchos aspectos. Entonces todo eso representa, pues digamos eso, un viaje que tú haces para volver a recuperar tu vida o entrar en una condición de vida distinta a la que pues habías tenido después de aquello que se ha perdido. Entonces, es una lucha contra uno mismo para despedirse de lo que fue, de lo que ya no será. Sí. Y al mismo tiempo, es una lucha para aceptar lo que viene. Sí, pues es un proceso. Un proceso. Posiblemente incluso lo podemos asemejar al término de crisis, vivir una crisis, pero una crisis no necesariamente es algo malo. Las crisis son temporadas o etapas de desarrollo y de crecimiento. Claro, en donde se presentan dificultades, se presentan retos, se presentan problemas, pero ante eso es donde nosotros avanzamos, crecemos, nos desarrollamos. A partir de la crisis. A partir de las crisis. De las crisis nos impulsan, nos motivan, sí, nos mueven. Y sabes que es interesante, nosotros vivimos muchos duelos en nuestra vida, desde que somos muy pequeños. El hecho de nacer es un duelo. O sea, fíjate, la primera experiencia que tuvimos en nuestra vida, nacer, ya representó un duelo para nosotros. Y ya no se diga pues transitar todas las etapas de desarrollo, de desprendimiento de los padres,
digamos, igual también incorporarnos a un núcleo social o a un contexto social en el cual también vamos viviendo duelos, cambios. O sea que podríamos decir casi que cada cambio viene acompañado de un duelo. Claro que los cambios más grandes o más drásticos nos implican una lucha más intensa. Sí, exactamente. ¿Sí? Entonces, bueno, eso tenemos lo que es el duelo, ¿no? Una lucha con uno mismo para dejar ir cosas que en ese momento toca dejar ir. Sí. Y para darle la bienvenida a lo nuevo que viene con ese cambio. Exactamente. Y entonces ahora vamos a hablar de eso, del duelo, respecto a una relación, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando terminamos una relación? Y entonces nos enfrentamos a el duelo, a esta lucha de decir, esto ya no será igual, ahora vienen cosas nuevas. Y entonces eso para el ser humano representa una lucha, un esfuerzo, una crisis, un movimiento, una sacudida, y podemos así seguir hablando, ¿no? De cómo se vive el duelo muchas veces como doloroso. Muchas veces el duelo es doloroso. Pues la mayoría de las veces. La mayoría de las veces es doloroso. Y es algo que tenemos que aprender. O sea, tenemos que aprender que vivir un duelo representa padecer muchas emociones, entre ellas, bueno, de las principales, el dolor. Pero fíjate que entenderlo así, tenemos ahí ese... De Benito Rivas. Creo que el otro día descubrí que haciendo señas se presentan eso. Pero, ¿en serio? Sí, creo que sí. Entonces, te decía que, bueno, como nosotros vamos viviendo varios duelos en nuestra vida, o sea, procesos de cambio que nos meten a vivir estas crisis de desarrollo, viéndolo desde un, digamos, concepto positivo, son crisis de desarrollo. Entonces, las dificultades que nosotros vayamos presentando en estos procesos de duelo se van a ir presentando cada vez que vivamos un duelo. O sea, por ejemplo, si en el mismo nacimiento nosotros tuvimos dificultades para nacer, para que ese proceso fuera, pues, por lo menos natural, como digamos, sin tanta crisis. Entonces, si nosotros desde ahí vamos cargando aspectos que tuvieron que ver con igual mucho dolor, incluso existe el trauma del nacimiento, que quizás hubo una dificultad, tuvo que extraerse casi a la fuerza al bebé. Entonces todo eso va provocando el que nosotros, cuando nos presentemos ante un duelo, se detonen cosas inconscientemente. Ok, entonces, o sea, entonces, disculpa, ¿el duelo te activa un sentimiento que se conecta con un sentimiento que tuviste en un duelo anterior? Sí, te conecta con todos los duelos que has padecido en tu vida. Pero entonces cada duelo puede ser la oportunidad para sanar no solamente lo que estás viviendo aquí, o sea, no solamente este cambio presente, sino toda esa cadenita que se ha ido acumulando en tu vida. Y entonces es muy interesante porque sí, cuando las personas viven rompimientos, que es el tema que estamos hablando hoy, las crisis que se pueden vivir dentro de estos procesos de desprendimiento o de dejar ir a la persona están relacionadas con toda su historia, con toda su antecedente con respecto a esos procesos de cambio en su vida. Entonces, si siempre se les ha dificultado, no sé, atravesar por esos cambios y vienen emociones de enojo, de mucha rabia, de impotencia, y eso vino desde una experiencia muy temprana, entonces posiblemente terminan una relación y viene todo ese acumulado. Claro, no me extraña que entonces surja mucho miedo o un terror por enfrentar el duelo. Sí. ¿No? Si yo siento, digo, híjole, ahí viene el duelo y ya vi cómo ha sido otras veces y entonces qué terror volver a pasar por ahí. Exacto. Sí, incluso esto se conecta mucho con el tema de las heridas de la infancia. Sí. Porque ahí está presente todo esto. Pues se te activan tus heridas. ¿Qué son las heridas? Pues son todos esos procesos que te marcaron, procesos de cambio, procesos de incidentes que te ocurrieron, pero que fueron activando o fueron dejando ahí una huella que vas a revivir cada vez que haya sucesos que te
vuelvan a activar eso, ¿no? ¿De qué manera nos ayuda saber, conocer cómo es el proceso de duelo? Bueno, cuando nosotros sabemos lo que podemos vivir, entonces nos preparamos psicológicamente. O sea, por ejemplo, en el contexto de la terapia, cuando hay un proceso de separación, un proceso de rompimiento amoroso, sí, bueno, yo generalmente pues, le hablo al paciente de lo que va a vivir, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Viene una etapa difícil, ¿no? Viene una etapa de movimiento emocional, donde puedes vivir mucha ansiedad, puedes vivir mucho dolor, no solamente emocional, quizás hasta físico. O sea, va a haber cosas que te activen, va a haber desmotivación. O sea, le hago así como un panorama de todo lo que puede vivir y eso prepara psicológicamente. Claro, es como si me invitan a un viaje y si me invitan y yo no sé ni a dónde voy, pues qué incertidumbre, qué raro, me va a dar miedo, creo que mejor no quiero ir. En cambio, si me invitan a un viaje me dicen, mira, va a estar lloviendo y vamos a viajar durante tantas horas en coche y va a estar así y así y así, entonces ya digo, ok, entonces me voy preparada. Sí, exactamente. Y aparte, imagínate, si conoces lo que puedes vivir, más has hecho un trabajo de autoconocimiento y sabes, por ejemplo, cuáles son tus heridas emocionales que se activan en ti. Y entonces eso también te da una noción de qué es lo que tú puedes vivir. O sea, por ejemplo, si ya detectas que tienes una herida de abandono, entonces van a venir momentos de sentirte muy solo, de sentirte abandonado, de buscar dependencia en otras cosas, ¿no? Quizás en tu trabajo, te vas a ser muy dependiente de tu trabajo, vas a estar muy dependiente quizás a lo mejor hasta el tema de la bebida. Y todo eso entonces puedes, al saberlo, evitarlo en lo posible. Te referías al cafecito, ¿verdad? El cafecito, tomar mucho café. Qué bien. No. Ya me aventaste una pedrada. Entonces dependiente al café y el cafecito y sacas el café. Ándale. Y entonces, sí, o sea, el saberlo por lo menos tienes un mapa. Un mapa que si igual no va a ser tal cual como lo vas a vivir, por lo menos sabes lo que se puede presentar y te preparas. ¿Y cómo es más o menos ese mapa en general? O sea, sabemos que no todo el mundo vive el duelo igual, no todo el mundo lo vive al mismo ritmo, pero ¿qué guías nos pueden dar si tú nos compartes un mapa? Sí, pues bueno, se habla de las etapas del duelo. Las etapas del duelo que... Al hablar de etapas, es que al hablar en términos psicológicos, podemos sí ser muy esquemáticos y podemos decir, bueno, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, pero ya en la práctica no es tal cual 1, 2, 3, 4. O sea, puede ser 1, 5, 2, 7, 3. Uno otra vez. Sí. Claro, sí, cada sí. quien lo vive distinto. Pero bueno, ¿no? son herramientas, sí son herramientas que te pueden como tener por lo menos una noción de esto. Y entonces cuando hablamos de duelo en términos psicológicos, como para ayudarnos un tanto, hablamos de 5 etapas. ¿Son 4 o 5? Según yo son 5. ¿Son 5? Sí. Bueno. Y entonces la primera etapa, que es la etapa de negación. Negación. Y es la que se presenta pues en un primer momento donde llega el impacto. Es cuando te enteras. Cuando te enteras. Cuando te enteras de lo que pasó, estoy soñando. No, es que no puede ser así, seguramente hubo un error. Entonces, en las relaciones, por ejemplo, cuando hay tema de infidelidad, o sea, cuando hay un tema de infidelidad o de un aspecto así que daña, que incluso cuando hay ciertos tipos de violencia también, se activa mucho la negación, que es la fase del duelo. O sea, tú ya sabes que ya no puedes estar ahí, porque estar ahí te va a representar más dolor, te va a representar el que te estés denigrando. Sin embargo, ahí, por ejemplo, vemos mucho el que hay personas que se atoran en este proceso de negación. En esta etapa de negación. Y eso no ayuda, porque si no estás viendo cómo está la realidad, pues entonces ahí te vas a quedar como dando vueltas, ¿no? Sí, entonces aquí lo que hacen muchas personas es, pues, evadir el tema, por ejemplo. Está bien, ya, no pasó nada, seguimos adelante en lo que estamos,
pero eso lo que hace es que generes una desconexión emocional, ya sea hacia ti mismo y hacia la relación y pues hacia muchas cosas, ¿no? Entonces, el tema de, por ejemplo, el tema de saber cuáles son las etapas también nos ayuda a que no suceda esto. O sea, nosotros tenemos que padecer cosas dentro de nuestros duelos, tenemos que vivirlas, tenemos que aceptar y que reconocerlas, y el que lo vivamos así nos permite que no sea un duelo patológico. Un duelo patológico es cuando nos estancamos en una etapa. Ok, es decir, para cruzar el río tienes que meterte al agua y mojarte, y empaparte y nadar. Y Sí. si te quedas en la orillita porque no te quieres mojar, pues te atoras, pues nunca lo cruzas, ¿no? Exacto. Y con el duelo es así. Para atravesar el duelo se tiene que atravesar y Sí. vivir lo que ya vamos a platicar ahorita, ¿no? La tristeza, atravesarla, experimentarla y vivirla. Sí, porque imagínate una persona que se queda atrapada en la negación, por ejemplo. O sea, puede durar mucho tiempo en negación. Y incluso yo creo que posiblemente conozcamos casos así como este, ¿no? O sea, Sí. una persona que tuvo una pérdida y que mucho tiempo, o sea, no pasa como de esa aceptación. Y entonces incluso hasta hay hasta grados de delirio en esto. O sea, una persona como que no la ves ajustada emocionalmente o psicológicamente, y es la resistencia a aceptar una pérdida. Okay. Entonces hay procesos así como estos duelos de relaciones en fase de negación, donde hay un término, y son por ejemplo las personas que rompen una relación y jamás vuelven por ejemplo, aceptar relacionarse con alguien más. Entonces, eso es algo que indica que esa persona está todavía atorada en la negación. En la negación. ¿Qué sería lo opuesto a la negación? ¿Qué necesitamos para poder atravesar la negación más fácil? Pues es afrontarlo. ¿Aceptar? Sí, es afrontarlo, es aceptarlo. Aceptar. Mira. O sea, la aceptación sería lo contrario a la negación. Sí. El que niega no está aceptando, y el que acepta pues ya no está negando, ¿no? Entonces, el paso 1 para atravesar de una forma fluida pues es aceptar. Sí, es aceptar, y la aceptación puede ser, o sea, hablar de aceptación puede sonar como ya lo acepté, qué alivio. O sea, no, hablar de aceptación es afrontar el dolor. Afrontar el dolor. O sea, y por ejemplo, igual en el contexto de la terapia, por eso sirve mucho hablar. O sea, cuando tú hablas, estás afrontando tu realidad. Entonces, por ejemplo, una persona que, no sé, ha roto su relación y que de pronto en la terapia se empieza a expresar del ex como si todavía fuera su pareja, ¿no? Porque ocurre esto cuando están ahí en esta fase. Entonces hablan de él como si todavía convivieran con él, como si todavía estuvieran juntos, como si en los sentimientos todavía hubiera un vínculo. Y ahí es importante en la terapia llevarlos a, oye, ¿y hace cuánto terminaron, por ejemplo? O sea, ¿hace cuánto terminaron? Y ahora que estás sola o ahora que estás soltera, ¿qué piensas hacer? ¿No? O sea, el llevar a que la persona hable de ya no estoy con él, ya no estoy con ella, o sea, ya mi vida es diferente. Porque eso emocionalmente, psicológicamente te ayuda a ir afrontando o a ir aceptando ese duelo. No sé si te ha pasado, por ejemplo, este caso de que si hay personas que están ahí atoradas y entonces quizá ya terminaron hace tiempo, pero todavía se siguen refiriendo al ex como todavía mi marido, todavía mi novio, y es ahí donde pues se les tiene que ayudar a eso. A tener una claridad. También pasa que no es claro en qué momento terminan. Como que está, pues sí. No sé qué somos, no sé qué estamos, no estamos cómodos, pero está revuelto, y entonces pues eso también es parte de la negación, ¿no? Sí. Como no tener una claridad de ya no estamos juntos. Entonces,
ahí, por ejemplo, nos podemos apoyar en rituales de cierre. Rituales de cierre que pueden ser individuales o en pareja, ¿no? O sea, un ritual de cierre es escribir una carta a la persona hablando sobre eso, sobre qué te quedas, qué sueltas, las últimas palabras que quieras también manifestarle. O sea, porque esos son rituales que te ayudan también a afrontar precisamente esa separación. Ok. Entonces, una vez que hemos hecho como un cierre claro y que hemos aceptado que ya no vamos a estar juntos, ¿qué es lo que viene después? Bueno, después de la etapa de negación y cuando ya se va abriendo hacia la siguiente etapa, es la etapa del enojo. El enojo. El enojo, que es cuando viene la ira, la rabia, vienen los cuestionamientos. ¿Por qué? Sí, sí, exactamente. Y no solamente un enojo hacia la persona, también un enojo hacia ti mismo, ¿no? O sea, ¿por qué me permití vivir esto? ¿Por qué acepté tales cosas? Y eso está bien, porque en esa fase te vas dando cuenta. O sea, el enojo te ayuda a quizás el que pues te hagas consciente de muchas cosas que viviste dentro de la relación de las cuales no eras consciente, ¿no? Y el enojo te ayuda así como a romper la burbuja. Y esta fase es importante también el pasarla y poder expresar el enojo, poderlo canalizar, porque quedarte ahí también puede convertirse en algo patológico. ¿Quedarte en el enojo? Quedarte en el enojo, quedarte en esa fase de enojo. Y ocurre muchísimo. Bueno, yo lo he visto bastantes ocasiones en procesos y se refleja muy claramente cuando la persona todavía se refiere al ex con enojo, con rabia, ¿no? Con coraje. O incluso cuando ese enojo es desplazado hacia figuras, por ejemplo en el caso de una mujer, figuras masculinas. Todos los hombres son unos narcisistas, ¿no? O sea, eso también denota que hay un proceso no elaborado respecto al enojo provocado por esa ruptura. Y también al mismo tiempo opino que el enojo tiene una función importante. Si no nos enojáramos, no nos moveríamos de un lugar que nos hace daño, ¿no? Sí. Entonces también el enojo, pues por eso existe, ¿no? Es también un impulso, un fuego que nos dice muévete de aquí y sal de aquí y defiéndete y pon tus límites y pon tus barreras. Y el enojo es una energía de fuego muy fuerte que también nos mueve y nos impulsa, claro, a actuar. Sí, pero ahí es donde lo estás procesando, porque lo estás aceptando, lo estás afrontando, lo estás haciendo parte de ti. O sea, lo estás acomodando en donde tiene que estar acomodado. El enojo es claramente lo que te lleva a decir, esto sí quiero y esto no quiero. Esto lo permito y esto no lo permito. Estos son mis límites. O sea, para eso se requiere de poder contener coraje, esa emoción. ¿No? Sí. Y entonces es hacerlo consciente, es movilizarlo hacia una parte en donde pues aprendas como a enfocarlo en tu vida, a integrarlo. O sea que el enojo puede ser un aliado. Y también, digamos, como el fuego puede ser un aliado, pero también se puede quemar. ¿Cómo nos quemaría? Pues lo que acabas de decir, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando no expresamos el enojo de la forma en que está diseñada? ¿No? Si nos lo guardamos, no lo decimos, sí, pues nos va a quemar por dentro y además no se va a expresar, no va a salir y puede ser que nos quedemos atorados en esa etapa, ¿no? Que es como decías hace rato, que ya pasaron muchos años y sigues con coraje hacia esa persona o lo transfieres hacia alguien que no tiene nada que ver, sí, ¿no? Como hacia otro hombre o a otra persona, que el enojo que sentías hacia alguien, se lo transfieres a alguien, sí, y entonces ahí es cuando nos puede dañar también. Sí, sí, claro, y es un tema que nos ayuda a explorar mucho más profundidad, o sea, porque yo, se establece, por ejemplo, que
es importante, por ejemplo, el que el hombre trabaje con su relación hacia la madre, ¿verdad? En el tema afectivo. O sea, para que un hombre pueda relacionarse bien o sanamente con la mujer, tiene que sanar a su madre, digamos, simbólicamente. Entonces, sí es muy dado esto de que pueda haber incluso hasta el ir arrastrando ciertos enojos que eran hacia la desde mamá. la madre, vienen desde esas etapas, imagínate. O sea, y eso se va proyectando en cada relación. En cada relación va a ir detonándose pues, el escenario, el contexto de la relación para que ese enojo brote otra vez. Y en el caso de las mujeres es trabajar la relación con papá. La relación con papá. Digo, lo ideal es trabajar la relación tanto con papá como con mamá, pero en cuestión de pareja, pues casi siempre se ve en el padre del sexo opuesto, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué se recomienda para las personas que están atravesando la etapa del enojo en el duelo? Bueno, primero el hacerlo consciente. Okay. O sea, poder hablarlo, poder decirlo, poder incluso hasta escucharte a ti mismo decir, estoy enojado con fulano o fulana. ¿Por qué? Por esto. O sea, porque también el enojo se castiga mucho. Sí, socialmente se castiga mucho, ¿no? Como que no nos gusta que la gente se enoje. Sí. O no nos gusta enojar, nos sentimos como que estamos haciendo algo mal. Exacto. Como que no debería de ser así, entonces lo reprimimos. Y entonces eso es lo que hace que nos haga daño por dentro, ¿no? Sí, entonces, si traemos ese conflicto de cómo nos van a ver los demás, pues no lo vamos a evidenciar, ¿no? Vamos a decir, no, pues me lo guardo, que nadie se entere, que estoy resentido, pero al guardártelo, ahí lo vas a ir acumulando. Entonces, hablarlo, o sea, encuentra el contexto adecuado, encuentra la terapia, el contexto de terapia, encuentra el acompañamiento que te puede ayudar a evidenciar ese enojo, y no es algo malo. O sea, finalmente es algo que te sucedió, que te lastimó, que te duele, y una de las, digamos, consecuencias del dolor es el enojo. O sea, el dolor trae consigo enojo, entonces tenemos que un tanto hasta normalizar el estar enojados. Sí. Fíjate, recomendación del psicólogo, enojarse. Enójate. Sí. Atrévete a enojarte. Sí, fíjate que incluso hasta, por ejemplo, escribirlo, ¿no? Escribirlo. O sea, que va con ese sentido, o sea, no es enojarte por enojarte y aventar cosas y romper cosas, y no, o sea, es contactar con el enojo de esta manera como terapéutica, para para dinamizarlo, ¿no? Para darle salida también, ¿no? O sea, creo que con el enojo es muy importante darle salida, ¿no? Sí. Y entonces, actividades que nos permitan hacer catarsis. Exacto. Creo que con el enojo es muy importante, pues, hacer catarsis, que catarsis es expresar algo. Entonces, tú recomiendas escribir, hablar, algo padrísimo, no sé si lo han hecho, pero es gritar. ¿Gritar? Sí. Y el enojo nos provoca eso, ¿no? Es que me dan ganas de gritar. Y entonces, si en algún momento tú puedes generarte el contexto para gritar, sí, ¿no? Como, la verdad, yo personalmente voy en el coche y grito, ¿no? O irte al bosque y gritar. Sí hay es genial. Sí hay una práctica así. Sube los vidrios y ahí en un semáforo pegas. Sí. Sí. Golpear una almohada, golpear un sillón, golpear la cama, golpear un costal de box. Sí, bueno, fíjate que yo he escuchado, por ejemplo, personas que se refieren a como este tipo de actividades como no tan buenas. O sea, porque, bueno, el enfoque desde donde ellos lo hablan es que si lo vives y te atreves a vivirlo, entonces lo alimentas. Pero sí es importante, entonces, si nosotros lo vivimos así, lo hacemos, lo hagamos con un sentido. Ahí claro. Es donde yo vería la diferencia. O sea, hazlo con sentido, hazlo sabiendo qué es lo que estás sacando, ¿no? Sí. Por eso decía, no es enojarte por enojarte, es sabiendo que esto que voy a hacer va a ser para procesar mi enojo, va a ser para sacar esto que traigo aquí y liberarlo. Claro, y en un contexto seguro para ti y para los demás.
¿sí? Porque a veces también por eso nos da miedo enojarnos, porque también podemos dañar a alguien cuando estamos enojados. Y tampoco se trata de eso, ¿sí? O sea, eso de permitirte enojarte y alimentar el enojo, bueno, no alimentarlo, sino expresarlo, pues sí, que seamos conscientes de hacerlo en un ambiente seguro, donde no vayamos a dañar a nadie. Sí. Por eso, pues cosas como gritar, escribir, son muy buenas, porque entonces lo estás sacando de ti, pero no estás dañando a otros, no estás dañándote a ti tampoco al guardártelo. Sí, exactamente. Es como la inteligencia emocional. O sea, es saber cómo gestionar nuestras emociones adecuadamente. Y ahí es donde, decía yo, hay la gran diferencia de esto. Si nosotros le damos un sentido, le damos una, digamos, dirección, sabemos qué es lo que estamos sacando, entonces ahí podemos pues vivir el contexto, vivir el proceso, que es pues simplemente liberarme de algo que si yo lo mantengo acá adentro, el enojo se convierte en enfermedad. El enojo se va a convertir tarde o temprano en enfermedad, padecerlo a nivel físico. Entonces, pues sí es importante que encontremos la salida. La salida. ¿Qué te parece si leemos un poco los comentarios? Le mandamos saludos a Karen, a Elizabeth, un placer también, gracias. A María González, ella dice, el duelo es desarrollo personal. Tienes razón que desde que nacemos procesamos duelos. Alguien más comenta, para mí lo más difícil del duelo no es por el que se va, sino que uno sufre por los que quedan los hijos. A veces uno cree que ya pasó el duelo, pero de la nada sueñas con esa persona y es volver al día uno. Sí, los procesos muchas veces son, yo digo, como una espiral, ¿no? Como que atraviesas un proceso y sientes que ya lo superaste, pero luego de pronto viene otra vez, pero ya no estás en el mismo lugar. Tú dices, vuelvo al día uno, pero ya atravesaste un buen de cosas que te hacen, pues sí, repetir ciertas cosas, pero ya estás en otro nivel. Sí, y creo que es importante el verlo así porque en muchas ocasiones pensamos que el volver a sentir es retroceder. Entonces, si volví a sentir tristeza, si me volví a enojar, si volví a soñar, no es retroceder. ¿Por qué? Porque el proceso se va viendo, se va percibiendo, no tanto en estos aspectos como internos, que el terapeuta puede decir verlo, pero las personas que lo viven no son tan, o sea, no es como tan fácil detectarlo, pero sí se puede ver en que hoy estás haciendo más actividades que antes. Hoy estás teniendo un trabajo estable. Hoy estás, digamos, alegrándote más en más ocasiones del día. Tienes contextos distintos. Entonces ahí es donde se puede ver el proceso. Claro. Y el soñar o el que volví a sentir, todo eso, sí, pues tal vez sí vino algo que te lo activó, pero observa tu entorno. O sea, observa que sí estás avanzando en áreas de tu vida importantes. Sí. Preguntan. Bueno, primero mandemos saludos a Meli, que está cenando, buen provecho. A Carla, que se fue a comer, buen provecho. A Gio, desde Jalapa, un abrazo, Giovanna. A Isabela, también desde Veracruz. Y aquí tienen una pregunta interesante. Comentan, ¿es normal quedarse estancados en la etapa de sentir odio por la persona que nos dañó? Bueno, pues es lo que estábamos comentando. No es normal en sí. O sea, es una de las etapas que pueden costar un tanto, dependiendo también del carácter de cada persona. O sea, hay personas que pueden, digamos, ser más difícil el proceso de enojo, y en algunas otras puede ser más difícil la etapa de la tristeza. Pues también depende mucho de lo que llamábamos las heridas de cada persona, de sus antecedentes, de cómo han vivido sus procesos de duelo anteriores, del carácter que cada uno tiene, porque pues, el carácter también representa en mucho cuáles son tus propios demonios, ¿no? tus propios fantasmas. Y entonces, si yo tengo un carácter ya de por sí, donde batallo con el enojo, pues obviamente en un duelo, pues va a ser mi tema, ¿no? Lidiar con el enojo. O si yo tengo dentro de mi carácter, un carácter más como flemático, más tirado hacia la tristeza, pues también en el duelo ese va a ser como
mi factor más determinante. O sea, que estás diciendo que nuestra personalidad tiene ciertas tendencias, Sí. que en el duelo puede ser que esa tendencia amplifique cierta etapa. Sí, ¿No? exactamente. Puede ser que el enojo se amplifique o la tristeza se amplifique o la negación también puede ser. Exactamente. Sí, depende mucho de cada persona. Pero bueno, finalmente aquí estamos señalando eso, ¿no? No es algo malo el que lo vivas. No es malo que vivas enojo dentro de tu proceso de duelo. Al contrario, es algo que pues, habla de que estás viviendo tu proceso emocional. Pero digamos que puede ser patológico cuando sí ya llevas pues un buen rato en ese tema. Sí, y muchas veces pensamos que, o sea, por decir, si sentimos odio o enojo o tristeza y decimos, no, ya lo quiero superar, ya no lo voy a sentir. Y entonces lo negamos de nuevo, lo invisibilizamos, nos lo tragamos, lo taponeamos y eso lo que hace es solamente que la emoción permanezca allí. Entonces parece algo paradójico, pero para superar, atravesar, dejar ir una emoción en la que estamos atorados es clavarte en esa emoción, vivirla, sentirla, darle permiso de estar en tu cuerpo, darte permiso de expresarla y entonces es así como fluye. Entonces la persona que comentó, ella dice que está atorada en el odio. Entonces es, aunque suena difícil, doloroso, atreverte a sentir el odio, porque entonces así lo destapas, lo sientes y después cambia. ¿Sí? A mí me gusta mucho usar la analogía de un río. ¿Sí? Entonces viene un río y es el río del duelo que trae enojo. Y si tú dices, no, es que yo no quiero sentir enojo, y le pones una barrera, el río se atora y se empieza a desbordar y no puede fluir. ¿Sí? Por el contrario, si le quitas la barrera y dices, siento enojo, sí, ahí está el enojo, sí lo estoy viendo, y entonces el río fluye y de pronto viene la siguiente etapa y así. Entonces con las emociones pues es importante reconocerlas y darles permiso de estar en nuestro cuerpo, aunque sea una emoción desagradable. Sí. Y nos ayuda mucho vernos un poco desde afuera para decir, ok, estoy atravesando una emoción desagradable que no va a estar ahí para siempre. Solamente la estoy atravesando y solamente es una emoción. ¿Sí? Yo soy mucho más que la emoción y pues yo estoy aquí permanente y la emoción está que a veces viene y a veces va, y poder observar desde afuera qué es lo que me está pasando. Eso también ayuda mucho, ¿no? Cuando estamos con una emoción que es muy difícil, porque a veces, pues sí, las emociones nos inundan y nos agobian. Sí. Y pues esto es algo que nos pasa, y entonces es muy útil desarrollar como esta habilidad de autoobservación para reconocer qué es lo que nos está sucediendo y tomar un poco de distancia, decir, aquí estoy yo y aquí está la emoción, y somos dos cosas separadas y la emoción no tiene por qué ahogarme. Sí, en el proceso, en donde vas aceptando la emoción, sí, exactamente vas pudiendo hacer esto, vas pudiendo desprender. Incluso ya hasta, o sea, lo padre del duelo, hablando así como muy positivamente, es que aprendes mucho de ti. Sí, O sea, claro. aprendes muchísimo de ti mismo y es un proceso de crecimiento, Sí. o sea, bastante significativo cuando logras como ir sobrellevándolo. Y una de estas cosas tiene que ver precisamente con lo que comentas, Mariana, donde incluso hasta puedes aprender hasta distanciarte de esas emociones que en otros momentos las podías sentir así como a cuestas sobre de ti y con esa imposibilidad de hacer algo. O sea, la gran diferencia de que una emoción te domine a incluso estar por encima de esa emoción, poderla sobrellevar y ser incluso hasta tú quien domina esa emoción, ¿no? Cuando incluso hasta aprendes a canalizarla hacia algo en tu vida, que también puede ser algo posible. O sea, por ejemplo, en el terreno del arte, es expresión emocional. Y entonces en el arte es aprender a canalizar tus emociones hacia una expresión que incluso hasta puede ser bella o artística. Bueno, son etapas también de desarrollo. Claro, entonces estás diciendo que la crisis o el duelo nos puede llevar a crecer.
Sí, lo que pasa es que esa es la función de los duelos, la función de las crisis, es crecer, es aprender a aprender de ti, aprender a relacionarte mejor contigo mismo. Volteas hacia atrás y dices, wow, lo superé. Y ahora estoy renovada y ahora estoy actualizada y además aprendí a ver mis emociones, a expresarlas y un montón de otras cosas, ¿no? A darme a respetar, a no dejar que me traten mal, así un montón de cosas que se aprenden. Entonces creo que también saber esto nos puede dar la confianza de que si te sientes mal, si estás adentro de un duelo, si estás adentro de tristeza, de enojo, de odio, de negación, tienes la capacidad de atravesar eso, sobreponerte, y no solamente sobreponerte, sino levantarte muchísimo más. Sí. ¿Sí? Sí, exactamente. Incluso fíjate que estaba ahorita que estabas comentando eso. Cuando te atreves a hacer este como convivio con tus emociones y aprender de esas etapas dolorosas y vivir como incluso hasta tu propio aprendizaje de cómo es que yo me relaciono con la tristeza, cómo es que yo me relaciono con el enojo, o sea, cómo yo lo puedo procesar más fácilmente, hace que los duelos también cada vez sean más fáciles de llevar. Se va creando una fortaleza, ¿no? Exactamente. Entonces, y eso es bastante importante. O sea, eso es bastante importante porque, por ejemplo, no es lo mismo padecer, no sé, un duelo que te trae mucho dolor, mucha angustia, mucha tristeza, cuando no tienes todas estas herramientas, cuando no has logrado saber cómo, decía, relacionarte con todas esas emociones. No es lo mismo eso a cuando ya has aprendido muchísimo de ti, a cuando ya has tenido ese antecedente y entonces te adentras a un duelo, pero entonces sabes qué hacer, ¿no? Ya sé cómo lidiar la tristeza, ya sé cómo voy a vivir el enojo, incluso ya lo detecto, lo estoy viendo aquí cómo se está presentando, pero sabes cómo entonces canalizarlo y sobrellevarlo mejor. Esa es la madurez emocional. Vamos aprendiendo. Exactamente. Vamos aprendiendo. Hemos hablado de etapas del duelo, la negación, el enojo. ¿Qué otra? Viene después del enojo la tristeza. Tristeza, profunda tristeza. Sí, la tristeza que sí es otra de las etapas, pues fuertes, sí, fuertes también. Cuando no se gestiona muy bien esta etapa del duelo, puede haber una posible depresión. La depresión equivaldría a atorarse en la tristeza. O sea, cuando no logras sobrellevar esa angustia, esos sentimientos, y entonces la tristeza se puede convertir en desmotivación, se puede convertir en dificultad para ver hacia adelante, hacia tener esperanza hacia la vida. Y es ahí donde pues, sí, surgen las depresiones. O sea, la depresión es cuando se prolonga demasiado esta etapa de tristeza. Ya se alarga tanto que se vuelve un hábito. Sí, exactamente. ¿No? Sí, la tristeza como no te dan ganas de levantarte, no te sientes motivada, no te sientes bien, como que todo te sabe pues desabrido, amargo, no te dan ganas de hacer nada. También algunas personas lo identifican pues porque lloran muy fácil. Sí. ¿No? Lloran y dicen es que ay, de cualquier cosita lloro, o cualquier canción así ya te activa esa tristeza. Entonces, ¿cómo podemos hacerle, Marco, para no atorarnos en la tristeza de manera que se convierta en una depresión, pero sí expresarla y sí atravesarla y sí sentirla? ¿Cómo podemos tener ese balance? ¿No? Porque, como decíamos hace rato, pues las emociones hay que sentirlas para atravesarlas y para que pasemos a la siguiente etapa. ¿Cómo le podemos hacer para sentirlo sin quedarnos atorados ahí? Sí, bueno, a ver, ¿a qué te lleva a ti la tristeza? O sea, es muy curioso porque vamos a hablar de un sentimiento sobre de otro sentimiento, pero es correcto, es ¿qué sientes cuando estás triste? ¿Qué siento cuando estoy triste? ¿Qué sientes cuando estás triste? ¿Cómo se refleja en ti la tristeza? Pues llorar, y también me dan ganas como de encerrarme en mí, de no ver a nadie, como de un oso hibernar, ¿no? El oso que se mete en su cueva y así como ya no me hablen. Okay. ¿Será? Sí. Bueno, a aislarme, me lleva a aislarme. Ajá, sí, sí. Me lleva a aislarme, a retraerme. Y fíjate que la tristeza, por ejemplo, está muy asociado a sentirte solo. O
sea, vienen sentimientos de soledad, sentimientos de separación del mundo, ¿no? Es como esta autopercepción de no hay nadie más conmigo. Y entonces cuando hablamos de cómo puedo sobrellevar la tristeza, es el aprender a algo así como acomodar muy bien este tema en ti. Entonces, ¿te sientes solo? Ok, no luches contra tu soledad. ¿Sí? No luches contra esa realidad que todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida o en muchos momentos nos sentimos solos. ¿Por qué? Porque como seres humanos somos individuales y es una realidad de la vida estar solos. O sea, yo estoy aquí solo con mi cuerpo, con mi mente, con mis pensamientos, con mis emociones. Claro, convivo con otras personas, pero la gran parte de la vida, nosotros, la convivencia que tenemos es con nosotros mismos. Entonces sí, cuando viene el sentimiento de tristeza, te lleva mucho a ese terreno de la soledad, la angustia por la soledad. Entonces estás proponiendo abrazar mi soledad. Decir, sí, estoy sola y pues así nací, así moriré y puedo compartir con otras personas, pero en este momento me toca atravesar una soledad. Y además, yo creo que la soledad es una gran maestra. O sea, será porque la he abrazado, porque cuando te encuentras con la soledad, pues es también encontrarte contigo misma, contigo mismo. Exactamente. Detrás de la lucha hacia la soledad y hacia la tristeza, pues estás tú, ¿no? O sea, está tu pleito contigo. Sí. Está tu dificultad de acompañarte, de aceptarte, de reconocerte, de decir, pues sí, quizás en este momento no hay alguien, pero estoy yo. Exacto. Entonces, ¿por qué eso tiene que llevarte a padecerlo, digamos, tan trágicamente? Hay un sentimiento, sí, pero ese sentimiento pues, es simplemente como lo que te ayuda incluso a conectar con tu propia sensibilidad, con tu propia humanidad, que es también el sentir. O sea, las emociones son parte de nuestra vida. Y creo que esta soledad, o sea, esta atravesar tristeza junto con soledad, creo que es una enseñanza muy grande en la vida, ¿no? Y cada vez nos vamos volviendo más fuertes y más resilientes y vamos aprendiendo esto, porque lo que sucede muchas veces con las relaciones es que nos salvan de la soledad o nos distraen de la soledad. Entonces, todo el tiempo estoy con esa persona, todo es culpa de la otra persona y todos mis planes son los que propone la otra persona, y a la hora de que esa persona ya no está, yo me enfrento con que tengo todo el tiempo para mí, y entonces, ¿qué hago con ese tiempo? ¿Qué hago con ese espacio? ¿Qué hago con esa soledad? ¿Qué hago con mi mente? Hable y dando vueltas. ¿Qué hago con mis sentimientos? Entonces, si la otra persona ya no está, ya no tengo mi distracción, que me distrae de lo que realmente vine a aprender en esta vida, que es mi relación conmigo misma, y que es pasar tiempo conmigo misma, y que es cuidarme yo. ¿Sí? Entonces a mí se me hace muy importante, pues la soledad para mí ha sido una gran maestra, estar conmigo, mirarme y decir, a ver, ¿qué quiero? ¿Cómo quiero ser tratada? ¿Qué proyectos tengo yo? No la otra persona, ¿qué proyectos tengo yo? ¿Qué cosas me gustan a mí? No a la otra persona. Y entonces aquí se descubre algo hermoso, que es entonces, pues yo, la relación con uno mismo, el amor propio, y es también eso es necesario, atravesar la tristeza para encontrarme con la soledad, para encontrarme conmigo misma y mi amor propio, porque eso es lo que me va a llevar hacia adelante y lo que me va a ayudar a superar el duelo por completo. Y también hace rato yo preguntaba, ¿no? ¿Cómo le hacemos para atravesar la soledad sin atorarnos en la depresión? Entonces, abrazar la tristeza, permitirle estar, permitirle salir y darle el giro de decir, va, pues estoy sola, y eso es una fortaleza y eso es algo hermoso. Y entonces empezar a darle el giro a decir, estoy sola, qué padre, ¿no? Como decías, ¿no? En vez de padecerlo, decir, está genial, puedo hacer lo que yo quiera con mi tiempo, no le pido permiso a nadie, si quiero ir voy, si quiero venir vengo, o sea,
hago mis cosas, tengo mi espacio, y eso es algo maravilloso que nos va también llevando pues hacia ese superar una relación, una ruptura. Sí, claro. Yo ahí propondría 2 preguntas. O sea, cuando te sientas triste, cuando estás en esta fase, pues pregúntate, ¿qué hago con mi libertad? ¿Qué hago con mi independencia? ¿No? ¿Qué hago conmigo mismo, conmigo misma? ¿Qué voy a hacer con este pedazo de vida que tengo en mi control o en mi responsabilidad y en el cual puedo decidir qué hacer con él? Porque sí, muchas veces esta angustia viene precisamente de no poder ir más allá de la dependencia, que también es algo natural que los seres humanos tenemos, pero es más allá de la dependencia del estilo de vida dependiente al estilo de vida independiente. Entonces ahí es donde nosotros nos enfrentamos con con esta temática, gran temática de vida. Sí, y es una pregunta muy filosófica que muchos humanos se lo han hecho desde el inicio de los tiempos, ¿no? ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Qué debo hacer? ¿Para qué estoy viva? ¿No? Pues la soledad pues muchas veces nos enfrenta con esas preguntas, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿Qué voy a hacer? Sí, ¿Qué voy a hacer con mi vida? Nos preguntamos eso, ¿no? A cada rato. Pues sí, y ahí pues también podemos como abordar esas, incluso hasta aprovechar esa sensibilidad que hay en esos momentos como para abordar esta temática en nosotros, ¿no? O sea, porque sí, la filosofía, la literatura, mucho del conocimiento que tenemos los seres humanos, pues viene derivado de esto, ¿no? De estas grandes cuestionantes, y yo creo que han surgido incluso hasta en esos momentos, ¿no? Claro, en los momentos más difíciles es cuando surge. Es cuando te preguntas sí. exactamente esto. Otro tip para atravesar la tristeza pues es llorar. Antes de pasar a la siguiente. Claro. Llorar, a veces nos da pena llorar, nos da miedo llorar, sentimos que es algo malo. Llorar es hermoso, llorar es terapéutico, llorar es sanador, llorar no es malo, y tanto las mujeres lloran como los hombres lloran. Qué bonito es llorar. Qué bonito es llorar, hay que llorar. Ya se me antojo. Una lloradita. Acuérdense de desayunar bien. Antes de llorar. La otra vez vimos una pintura que decía desayuna antes de llorar. Sí, muy buena. Para que lloras con toda la energía. Muy bien. Fíjate que sí, bueno, no sé si ustedes lo han experimentado esto. O sea, cuando traes una congoja así fuerte y después de un desahogo, después de llorar, viene una libertad y wow, renací casi, ¿no? Sí. Pero exactamente, canalizar esa emoción de la tristeza. A ver, veamos qué más ponen. Laura nos saluda, Karina Lagos también nos saluda. Dice, es normal tener picos de felicidad y decir yo puedo y luego al día siguiente tristeza sin poder hacer nada. 100% normal. Mira, mientras no afecte en tu, digamos, funcionalidad, o sea, y eso es lo que hay que cuidar, ¿no? O sea, tú puedes estar muy alegre, te mantienes en tus actividades, pero si estás triste, igualmente trata de mantenerte en las mismas actividades. Cuando ya hay descompensación en estos aspectos, o sea, cuando estoy feliz, sí trabajo, pero cuando estoy triste, entonces ya no trabajo, ahí habría que hablar un tanto de cómo estás gestionando esas emociones. Sí, y bueno, creo que sí es un ir y venir, ¿no? Es como lo que decíamos al principio, que vas, vienes, avanzas, luego sientes que regresas, entras a una etapa, luego entras a la otra, o sea, es como... Sí, de hecho alguien aquí lo pone, ay, perdón, Elizabeth, el duelo tiene diferentes etapas, pero el orden no es absoluto, cada experiencia es única, lo mismo podemos gestionar el tránsito, por lo que plantea Marco, que saltamos alguna, es de acuerdo a la capacidad y dignidad de cada quien, depende mucho del poder y reconocer lo que merecemos, sí, cada quien lo vive de formas distintas. Su lema, no sé cómo manejar una emoción y levanto la voz sin darme cuenta y me causa frustración. Muy importante trabajar en la inteligencia emocional, ¿no? Para poder sobreponernos, dominar nuestras propias emociones. Y preguntarte de su lema, ¿qué es lo que te está enojando? ¿No? O sea, bueno, yo te recomiendo que te acerques a la terapia, te acerques a
a la terapia, porque ahí puedes indagar, ¿no? Un tanto a ver si los demás me están reflejando que estoy enojada y yo mismo me doy cuenta también de que de pronto exploto muy rápido. Pues bueno, escarbar un poquito de qué es lo que está detonando eso. Uh-huh. Marta, te mandamos un abrazo. Atravesando etapa del duelo es difícil y que sepas que sí se puede y que aunque es difícil, todo esto te va a llevar a estar mucho mejor, a brillar. Entonces, a ver, ya hablamos de negación, enojo, tristeza. ¿Qué sigue? Sigue la etapa de... Le llaman de negociación, pero yo lo pondría como hacer las paces contigo. ¿Sí? O sea, ya luchaste contra ti mismo, ya padeciste, ya revolviste un montón de cosas, y entonces aprendiste cómo sobrellevar las cosas. Viene el proceso en el que viene una reconciliación. Y la llaman de negociación porque es cuando tú dices, pues bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, pero fíjate cómo esto es acercarse a ese objetivo de la aceptación. La primera etapa inicia con la negación y cuando tú negocias es porque ya estás afrontando de que eso ya no está. Es cuando ya te preguntas, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? ¿Y ahora qué voy a hacer conmigo? ¿Y ahora hacia dónde le doy? ¿Ahora qué planes voy a tener? Ahora, sí, ¿qué es lo que quiero para mí? Y esa fase es interesante porque pues habla también de un empezar a asumir nuevamente lo que tú eres, asumirte nuevamente a ti misma, a ti misma. Es la negociación. Negociación, pues sí dices contigo mismo, ¿no? Incluso Contigo puede ser con la vida. otra persona, ¿no? O con la vida, ¿no? Y con la otra persona, a ver, ahora cómo le vamos a hacer, qué va a pasar con las cosas que tenemos en común, los proyectos que tenemos en común. Ya, una vez atravesado el enojo y la tristeza, ya se puede dar una negociación, digamos, más, sí, más neutral, más armónica. Menos encrispada, ¿no? Sí. Por el enojo o todos estos sentimientos. Sí. Porque tratar de hacer la negociación cuando estamos en la etapa de enojo, pues es un caos, ¿no? Porque acaba en discusiones, acaba en explosión. Sí. Entonces, también es una etapa padre porque pues significa decirle hola a muchas cosas nuevas, ¿no? Sí, es como, por eso decía, hacer las paces con la vida. Hacer las paces con la vida y abrirte. Es como decir, bueno, una etapa de mi vida se cerró, pero tengo que abrir las puertas hacia algo más. Entonces la vida siempre ofrece pues muchas oportunidades, ofrece muchos caminos. La vida siempre ofrece nuevos escenarios. Si estamos hablando de una relación, pues ofrece también el poder relacionarte mejor con otras personas. Y esa es esa fase entonces en donde empiezas como a volver a ti misma y a empezar a proyectarte hacia adelante. Qué bonito, ya me emocioné. Es una buena etapa para hacer cosas que siempre habías querido hacer, ¿no? Como el típico, antes de morirme quiero visitar tal lugar, trabajar en tal cosa, comer tal comida. Es como un muy buen momento para hacer cosas que siempre has querido hacer y no habías hecho. También algo que te podemos sugerir es que hagas una lista de objetivos, de deseos, de sueños que tú tengas. Es una muy buena etapa para recuperar amistades viejas, claro. Para cultivar tu relación con tu familia, para cultivar tu red de apoyo, para hablarle a tu vecina que siempre la saludas pero nunca habías solo invitarle un café, para hablarle a tu amiga de la prepa que hace años que no veías pero que te caía súper bien, ¿qué onda? Te invito a un cafecito, vamos a reconectar. Es una buena etapa para llevarte al cine tú sola, tú solo. ¿Sabes qué? Quiero ver esta película y mi ex nunca me acompañaba y a mí me gusta, si es que yo voy a ir. La experiencia de ir al cine solo es bien interesante, de ir a comer solo es bien padre porque es como, pues no necesito que esté otra persona para tratarme bonito y para consentirme, ¿no? Es una buena etapa para reacomodar tu espacio, tu casa, tu cuarto. Voy a poner una plantita aquí, voy a poner un incienso, voy a comprar esta decoración y la voy a poner aquí. Sí, claro, es un reto. Es un reto. Bueno, ahorita que dijiste lo del cine, es un reto para saber si te acabas tú solo las palomitas. Me acuerdo una vez entré con
con una cosota así de palomitas yo solo, no. Fue un reto no logrado. Un reto no logrado. Pero sí, es bonita esta etapa, ¿no? Bueno, bonita en cuanto a lo que vas como proyectando hacia ti mismo, hacia tu vida. Y por eso decía, es una etapa de reconciliación. Te vas reconciliando contigo. Quizás ahí todavía puedan aparecer emociones, sentimientos, melancolía, algún tipo de igual de enojo, pero ya no es algo como así como tan desbordante. Ya no es algo que te lleve incluso a padecerlo tan fuertemente. Entonces es ahí donde ya estás más puesto en ti. Y bueno, es una etapa que te va llevando ya hacia la otra, hacia la última fase, la última etapa, que es la aceptación o la adaptación hacia tu vida. Adaptación. Sí, pues cuando logras adaptarte ahora sí a tu propio piso, a tu propio terreno, a tu propia vida, ya habiendo soltado ese pasado o habiendo soltado a esa persona. Y es ahora quién soy yo en esta nueva versión de mí, en esta nueva etapa. Y es la página en blanco que hay que volver que hay que empezar a escribir. Y ahí es, abróchense sus cinturones, porque el viaje va a empezar. El viaje siempre. El viaje siempre, sí. Pero el viaje a lo chido, a lo bueno, a lo nuevo, a lo fresco, a una actualización, ¿no? Como darle también la bienvenida a la nueva vida. Sí, exactamente. ¿Y qué es exactamente eso? O sea, darle la bienvenida a la vida que nunca se ha ido, o sea, la vida que siempre ha estado, pero que, bueno, en esas fases de duelo aprendes a vivir. Y es que esto es, fíjate, es muy interesante porque hablábamos al principio que todos nuestros duelos nos hablan de cómo nos hemos relacionado con los cambios. Aquí el detalle es que la vida es constante cambio. La vida es constante cambio, es constante transición, es constante transformación. Entonces realmente es cómo nos relacionamos nosotros con la vida. Entonces un duelo te abre a ver ese panorama en cómo te estás relacionando tú con las cosas, con tu vida, contigo misma. Y entonces el hablar de estos procesos es también como algo así como un renacimiento y una etapa en donde pues ya te logras liberar de ciertas cosas que pues anteriormente tenías, y es volver a relacionarte con la vida que siempre ha estado ahí, que siempre va a estar, pero en ese otro nivel de madurez o de crecimiento, de desarrollo. Qué bonito. Y es pues muy emocionante ver que al final de eso difícil que pues muchas personas están atravesando, hay una recompensa hermosa, hay un fruto muy bonito, ¿no? Que de toda esa dificultad, todo ese esfuerzo, se va a lograr pues llegar a un punto de la vida donde haya libertad, donde haya paz, donde haya respeto. Claro. Donde haya una relación saludable con uno mismo también. Comentabas, Marco, antes de que empezáramos, tú me estabas hablando de que hay algunas parejas que una persona vive el duelo a un ritmo y la otra lo vive a otro ritmo. Sí. Y entonces, ¿qué pasa cuando uno lo está viviendo por su lado y el otro por su lado? ¿Tú qué opinas? Sí, es que viene de aquí de algunas preguntas que nos han hecho en los en vivos, que era referente a este tema de si las mujeres viven los duelos dentro de la relación. O sea, que es algo que se menciona normalmente, que la mujer vive dentro de la relación el duelo, y que los hombres no, los hombres lo viven bueno, lo viven de otra forma. Entonces, sí, porque, bueno, iba a decir otra palabra, pero es esa hay una diferencia ahí. Sí es muy común que pase esto, o sea, es muy común que pase el que uno de los dos viva un proceso de duelo dentro de la relación. Creo que es importante, incluso lo mencionábamos aquí Mariana y yo, el que realmente no tiene tanto que ver si el hombre o la mujer, no es una cuestión de géneros,
porque hay hombres que también lo pueden vivir así dentro de la relación. Hay hombres que incluso hasta promueven el que una relación termine y no son claros, no son honestos, no son abiertos, no son objetivos. O sea, quizás sabotean la relación, quizás sí generan que la otra persona se canse, y eso también habla de vivir un duelo dentro de la relación. Entonces no es un tema tanto de género, es un tema de percepción únicamente. Creo que esto se activa cuando una persona sabe que esa relación ya fue. Ahí empieza el duelo. Okay. Puede ser que lo sabes antes de hablarlo con la otra persona, y entonces empiezas tu proceso de duelo pues antes que el otro. Cuando vas y le dices, ¿sabes qué? Esta relación ya fue, y el otro no se la esperaba, y entonces apenas inicia su proceso de duelo. Y es ahí cuando se da que para uno empezó antes y para otro después. Y yo he visto personas que cortan y al día siguiente están súper bien y están como si nada y dicen, ay, perfecto, ya me siento bien, ya me siento libre, porque durante la relación atravesaron la tristeza, el enojo, la negación, el armar de nuevo, y para ellos el cortar ya es el momento de negociación o de aceptación, y todo lo de antes ya pasó. Sin embargo, tal vez para la otra persona es como, no manches, no me lo esperaba, pero es que cómo, y apenas vienes con esto, y entonces el otro cortan y el otro apenas empieza a sentirse triste cuando el otro ya lo atravesó. Sí, pero yo creo que fíjate que también es un tema que tiene que ver mucho con la comunicación que había en la relación, y algo así como pues realmente si estábamos en canales tan separados, o sea, de que tú estabas viviendo un duelo y yo estaba en Marte o en otro lado y ni cuenta me había dado, o sea, no, realmente eso ya habla de que los dos estaban viviendo el duelo, o sea, los dos estaban ya dentro de un tema de esto, pues está terminándose. Sin embargo, pues claro que en esa falta de comunicación, en esa falta de entendimiento, pues se detonan estas otras cosas de yo no sabía, o sea, yo no sabía que esto estaba pasando, yo no me di cuenta. Pues tal vez eso puede ser una negación también, ¿no? Pues sí. Una etapa de negación. Pues sí. Pero sí es como cuando inician las relaciones, o sea, cuando inician las relaciones es también muy similar. O sea, cuando inicia la relación se van dando pautas, más que hablar más que hablar de lo que se está dando, de lo que se está haciendo en las relaciones, es como ir abriendo los temas. O sea, por ejemplo, se conocen y ya cuando se conocen deciden empezar a salir, y no necesariamente tienen que decir, oye, vamos a salir, podemos salir, o sea, no, se va dando exactamente, se van abriendo los temas. Igualmente se va formalizando la relación, y no necesariamente son plática tras plática y tener que estar así como en estar comentando sobre el tema, sino que se van dando las cosas. Entonces, el tema de las relaciones tiene mucho que ver con eso, porque son asuntos más emocionales que mentales o que de pensamiento. Entonces, cuando se está terminando una relación, emocionalmente también va ocurriendo esto. Que uno contacte más que el otro, ahí ya es diferente. Okay. O sea, que uno esté más en contacto con eso y uno sepa de que sí, esto se está acabando, y el otro, te decía, está en otro canal o distraído, porque o no queriendo contactar. Ajá, y tal vez es porque no está acostumbrado en su vida a contactar con sus emociones. Puede ser, se le dificulta, no sabe cómo hacerlo, y es algo que pues le pasa a muchos hombres. Sí, entonces la recomendación aquí es el que, a ver, si tú estás, de hecho hace algunas semanas hablaba con un amigo, no es paciente, es un amigo, que me estaba platicando sobre su relación, y yo le hice ver esto, ¿no? Le dije, oye, a ver. No soy psicólogo, entonces, yo soy tu psicólogo, pero... Sí, ahorita no soy psicólogo, ahorita voy a ser tu amigo. Pero sí le comenté, oye, a ver, ella entonces ya no te pelea, ya haces cosas tú y ni te preguntas si te fue bien, si te fue mal, o sea, ya y él, porque él estaba así como en una, no sé, en una emoción de qué padre, o sea, ya no me dice nada, ya no me reclama, ya hago yo cosas, y entonces yo le dije, oye, ¿no se te hace como que al contrario, en lugar de estar bien, posiblemente ella te esté como lanzando otro mensaje, ¿no? Y hasta ese momento también así como
como el 20, ¿no? Chan, chan, chan. ¿Por qué? Porque si ya no se está interesando en ti, si ya no hay temas de conversación con respecto a cosas que quizás son problemáticas, pero que se tienen que resolver, o sea, si ya no hay eso, pues quizás esté hablando de que no necesariamente están bien las cosas, sino claro, que hay... digamos que la ausencia de conflicto no significa que no haya un problema. Uh-huh. Y sí, como tú lo decías, generalmente somos los hombres los que no nos damos cuenta de eso. Los que estamos más distraídos. Sí, es muy importante conectar con las propias emociones. Laura nos comenta, llorar es importante mientras no se lleve al llanto al extremo de la desesperación, frustración y que pensar que el llanto es sanador. Sí. Ruti, se vuelve a sentir ganas de vivir. Qué bonito. Aunque lleguen emociones de vez en cuando, pues sí, porque las emociones, digamos el pasado, pues está ahí, los recuerdos son los recuerdos. Sin embargo, se amplía nuestra capacidad para enfrentar eso y para verlo desde una visión periférica. Marlene nos manda saludos. Isabela comenta, muy interesante, yo he vivido eso. Sí, pues es un proceso muy humano, ¿no? Como dices, vivimos duelos, pues casi desde que nacemos. Es el primer duelo. El primer duelo. Muy bien, pues para ir terminando, pues ¿cuál sería nuestra conclusión final? ¿Qué podemos recomendar así en términos generales para dar herramientas para atravesar el duelo? Sí, bueno, yo de entrada lo que les comentaría es, pues no tengamos miedo al duelo, no tengamos miedo a... Ay, justo iba a decir eso. Sí, sí. María, me hubieras dicho. Es que aquí el último punto. Pero pues es que es eso, ¿no? O sea, afrontar, saber de que las cosas inician y las cosas terminan. O sea, todo en la vida es eso. Para que la vida tenga consecución y que haya historias y que haya, digamos, desarrollo, para que la vida esté en movimiento, se necesita esto. Que haya procesos, que haya etapas, que haya momentos. Entonces, pues simplemente, a lo mejor hasta filosóficamente tomarlo así, pero también tomarlo como un criterio hacia la vida, hacia uno mismo. Ya no voy a decir más porque quizás me quitas la idea. No te creas. No, qué interesante lo que comentas, Marco. Muchas gracias. Siento que pues tus palabras nos orientan mucho y lo ponen en los comentarios, ¿no? Ya he visto que ponen que les está gustando el tema y que muchas personas están atravesando por eso. Y sí me gustaría retomar lo que comentas sobre el miedo. El miedo muchas veces se pone así como que aquí, ¿no? Tengo miedo y entonces nos quedamos atorados en ese miedo, nos quedamos paralizados o huimos de lo que está enfrente. Sí. Y entonces si enfrente está un río de tristeza por atravesar, pero a mí me da miedo atravesarlo, me voy a atorar ahí. Y entonces va a alargar el proceso. Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Atravesar primero el miedo para después atravesar la tristeza. Y ya que atraviesas la tristeza, te encuentras con que después está algo bien bonito, que es el reconstruirte, la aceptación, los nuevos planes. Sí. ¿Va? Entonces, pues es la invitación, digamos, a perderle miedo al miedo. Entonces tenemos miedo del miedo y abajo del miedo está un proceso por atravesar. ¿Sí? Entonces, sí. Y al duelo, pues, aunque suene duro, no le podemos huir. No le podemos escapar, no hay de otra más que atravesarlo. No lo podemos ignorar, no lo podemos negar. ¿Sí? Se tiene que atravesar. Y así como lo atravesamos, nos vamos volviendo más fuertes. Y entonces la vida va a estar llena de duelos. Y en la medida en que yo vaya atravesando mis duelos, me voy volviendo cada vez más fuerte. Ya me la sé, ya sé cómo se hace. Voy generando una confianza en mí misma. Voy generando una fortaleza. Voy generando una relación con mí misma. Y entonces ya los sentimientos se vuelven menos abrumadores. Claro. ¿Por qué? Porque voy aprendiendo a gestionar mis emociones. Voy aprendiendo a gestionar mi tristeza. Voy aprendiendo a gestionar mi soledad y a ponerme de mi propio equipo. Aliarme con mi soledad, abrazarla. Y eso nos da toda la fuerza que necesitamos para ir atravesando los duelos que nos pone la vida y que sepamos que tenemos
la capacidad para atravesarlo. A veces cuando estás adentro de la emoción, adentro del enojo, adentro de la tristeza, adentro de la negación, se siente tanto dolor que me siento incapaz. Y te digo, recuerda que eres capaz de superarlo, de atravesarlo, y que los frutos son muy bellos, los frutos son muy hermosos. Sí. ¿Sí? Sí, exactamente. No tener miedo a lo que somos. Nuestras emociones forman parte de nosotros y son lo que nos ayudan a crecer, ¿no? Finalmente es el arte de saber vivir, aprender de nosotros mismos, ¿no? Entonces, bien, me gusta mucho lo que comentas. Muy inspirador, Mariana. Gracias. Gracias. Qué bonito. Gracias también a ti, Marco. Sí. Bien, pues, amigas, amigos, bueno, vi ahorita que hubo algunos comentarios. Sí, comentaron algo. Dice Toita Juárez, nos da miedo perder lo ya perdido. Ah, fíjate qué interesante eso. Es cierto, ¿verdad? El duelo representaría también eso, el afrontar que ya perdimos algo. Bueno, muy, muy bonita la forma en la que lo comentas. Karina Lobos dice, muchas gracias por los consejos. Gracias, Karina. María Isabel, mandé solicitud de amistad por un comentario que hiciste en otro en vivo. Ok, porque conecté contigo. Gracias, María Isabel. Un gusto que estés formando parte aquí del equipo. Mira Hernández, buenas noches. Llegué tarde. Pues tarde, pero aquí se queda grabado el video. Entonces lo puedes ver en repetición. Isabela dice, ¿qué me recomiendan hacer si mi pareja tiene esas actitudes de poco interés cuando antes había mucha discusión? Ahora siento que ya no le importo y no sé qué hacer. ¿Qué les recomendarías, Mariana, a Isabel? Bueno, si sientes que ya no le importas, lo primero sería preguntarle para ver si estás en lo cierto. Comunicarte y estar abierta a escucharlo. ¿Sí? No juzgarlo para que él pueda hablar. ¿Sí? Lo que recomendaría aquí pues es comunicarse, hablar, ver cómo estás, qué pasa, siento que pierdes interés en mí, estoy en lo correcto, qué está pasando contigo, y desmentir eso, como que esa intuición que tienes, ponerla sobre la mesa, evidenciarla y no suponer nada, y sí, hablar y ver qué está pasando, y entonces para que él se pueda comunicar contigo, pues que tú le des ese espacio de no juicio, para que él no sienta que, ay, pero es que si le digo se va a enojar o algo así. Sí, al hablar, por ejemplo, de esto, yo te recomendaría también el que trates de no acusar, por ejemplo, de no acusarlo, de no, digamos, como señalarlo, como que lo que está haciendo está mal, o sea, porque eso evita el que esto lleve a una discusión. O sea, las personas cuando nos sentimos acusadas, generalmente nos vamos a cerrar o vamos a evadir el conflicto o vamos a contraatacar. Pero entonces la mejor manera de hablar de temas que te generan así como este tipo de problemáticas es uno, hablar sin acusarle, solamente hazle saber, oye, de pronto me siento así, o sea, soy yo quien se siente así, dejarlo que él hable, que él se exprese, que no sienta que lo estás presionando hacia algo, y entonces ahí abrir poco a poco el tema. Sí. Entonces buscar una manera asertiva de tratar el conflicto, no es guardártelo tampoco, aprender simplemente a hablarlo. Muy bien. Bien, pues Mariana. Muchísimas gracias, gracias por escucharnos, un abrazo grande. Muchísimas gracias a todas, a todos, nos estamos viendo Marco. por aquí y que tengan una muy buena noche. Sale. Mariana, gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Abrazos a ti.